Bienvenido a este tutorial de Analyzer Pro. En este tutorial nos ocuparemos de la pantalla principal de datos, es decir, el proceso y recorrido de los datos. En esta barra superior central se puede abrir la pantalla principal de datos de cada vehículo. Por favor, haga esto primero para el vehículo 1. La pantalla de datos principal es el centro de todo el programa. Todos los cálculos, ya sea en los módulos, ya sea en el análisis de colisiones, etc., terminan aquí en esta pantalla de datos principal. Solo lo que se introduce en la pantalla de datos principal, se mostrará también en la ventana de la cinemática. Es importante tener en cuenta que, por defecto, siempre se está en la ventana de la cinemática en el Analyzer Pro. Verá, en los siguientes tutoriales, que también exportamos los cálculos cinéticos a esta pantalla principal de datos. Sin embargo, en esta ventana principal de datos, también pueden calcularse directamente estos datos que se importan de los módulos, y eso es lo que vamos a ver primero. La primera cuestión que se plantea es si queremos hacer un cálculo hacia adelante o hacia atrás. Esto no tiene nada que ver con el sentido de la marcha, sino consistamos ante un problema de valor inicial o de valor final. Por lo tanto, si conocemos las condiciones finales y queremos conocer las condiciones iniciales, elegimos un cálculo hacia atrás. Si conocemos las condiciones iniciales y queremos conocer las condiciones finales, tomamos el cálculo hacia adelante. Normalmente, en un accidente, es más probable que se conozcan las condiciones finales, por lo que el valor por defecto es el cálculo hacia atrás, que es lo que se necesitará la mayoría de las veces. En la zona central de la ventana vemos las fases, que aquí se muestran de 1 a 7, hasta un total de 48. El principio básico y lo esencial del Analyzer Pro es que las distintas secciones de movimiento se dividen en fases. Estas fases se acoplan entre sí, por lo que el análisis de todo un proceso de conducción puede llevarse a cabo de forma muy sencilla, rápida y eficaz. Veamos esto con un ejemplo rápido. Imagine la siguiente situación. Ve un vehículo que obviamente ha frenado. Tal vez haya marcas de derrape de algún tipo en el suelo y el vehículo esté parado ahí. Ahora nos encontramos en un cálculo inverso. Así que la primera fase que seleccionamos es la última en términos de tiempo. ¿Y qué es lo último que habrá hecho el vehículo antes de detenerse? Lógicamente, habrá frenado. Así que vamos a seleccionar una fase de frenado. Ahora tenemos 5 parámetros que podemos introducir. Tenemos que introducir 3 de ellos, los demás parámetros se calculan. Ahora, ¿qué 3 parámetros podemos conocer? El primer parámetro es relativamente sencillo, podemos dejar la velocidad final en 0, porque nuestro vehículo está parado. Además, hay que tener en cuenta, ¿qué desaceleración habrá tenido potencialmente el vehículo? Podemos pensar en una desaceleración de la frenada en función de las condiciones meteorológicas, el comportamiento de la frenada, etc. En la zona de la izquierda también hay un menú desplegable que sugiere valores. Así que ahora vamos a elegir una frenada fuerte relativa de 7 metros por segundo cuadrado de desaceleración. Como tercer valor tenemos que pensar en uno más. No conoceremos ni el tiempo ni la velocidad inicial. Pero en determinadas circunstancias podemos, por ejemplo, medir una distancia de frenado a partir de las pistas. Supongamos aquí que tenemos marcas de deslizamiento de 5 metros y las especificamos. Si ahora hacernos clic en calcular, veremos que se han calculado los otros 2 parámetros que faltaban. Así, vemos que fue necesario un tiempo de 1,2 segundos para este proceso de frenado, y que la velocidad inicial antes de este proceso de frenado era de aproximadamente 30 km por hora. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso antes de que el vehículo haya frenado por completo? Esta será la llamada fase de umbral, es decir, el tiempo que el vehículo necesita para aplicar toda la fuerza de frenado. Si seleccionamos esta fase, se aplicará automáticamente la deceleración de frenado de la fase anterior, ya que los frenos tienen un umbral de este valor. Por defecto, también se introduce el tiempo de 0,2 segundos, que por supuesto se puede cambiar. Pero como ya hemos comentado, necesitamos 3 parámetros por columna. ¿Cuál es nuestro tercer parámetro? Lógicamente, la velocidad final de la fase 2 debe ser igual a la velocidad inicial de la fase 1, ya que las fases son contiguas. Este es un principio básico esencial que hay que entender. Pero no hace falta que escriba 30,12, basta con que haga clic en calcular, porque el programa supone que estas velocidades tienen que ser idénticas de todos modos. Con un clic en calcular vemos de nuevo que se han calculado los parámetros correspondientes, y podemos ver que ya éramos algo más rápidos al principio de nuestro proceso de frenado. Antes de que un vehículo frene, el conductor suele tener que reaccionar. Para ello podemos seleccionar una fase de reacción. Si suponemos que nuestro conductor aún no ha frenado durante la fase de reacción, entonces tenemos nuestros 3 parámetros juntos de nuevo muy rápidamente.
La velocidad final es de nuevo igual a la velocidad inicial de la fase anterior. El retardo de frenado en este caso es 0, y el tiempo que necesitamos para la reacción se da como 1 segundo por defecto. Esto debe tratarse en función de la situación y solo debe considerarse como una sugerencia. Supongamos ahora simplemente un tiempo de reacción de 0,8 segundos. Antes de que el conductor pueda reaccionar, debe detectar el peligro en primer lugar. Por lo tanto, seleccionemos una fase de detección, que especificaremos como 0,4 segundos. Durante este tiempo, el conductor conduce a una velocidad constante, al menos eso es lo que suponemos en este caso. Concluyamos diciendo que el conductor anterior simplemente conducía a una velocidad constante. Después de este clic en calcular, vemos los respectivos resultados intermedios en nuestras columnas, vemos la distancia total recorrida, la velocidad a la que se condujo al principio, y la duración de todo el proceso de conducción. Ahora podría ser, por supuesto, que quisiéramos cambiar los parámetros introducidos. Así que, incluso después de esto, podemos volver a introducir todas las áreas que están habilitadas aquí, es decir, nuestros parámetros de entrada, hacer clic en calcular para recibir inmediatamente el resultado modificado. Sin duda, un gran punto fuerte de Analyzer es que podemos incrementar los valores de cálculo, y así ver inmediatamente el resultado ajustado al mismo tiempo. Así, cuando hacernos clic en el campo, podemos pulsar las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar nuestro valor. Automáticamente vemos que todos los demás valores se ajustan en consecuencia. Podemos hacer el incremento con los pequeños botones al lado del campo con las teclas de flecha. Si mantenemos pulsada la tecla de control, se cambia el segundo dígito desde la derecha. Si mantenemos pulsada la tecla Shift, se cambia el tercer dígito de la derecha. Este concepto de incremento recorre todo el programa, y es muy bueno para ajustarse a valores que no se conocen exactamente de antemano. Como puede ver, se ha dibujado automáticamente un vehículo en su ventana de cinemática con el cálculo de los datos del vehículo. Solo si hay valores en la pantalla principal de datos, se muestra el vehículo. No es posible colocar un vehículo sin que se haya calculado ningún dato. Si quiere recalcular una columna entera otra vez, pero no quiere perder los valores, puede hacer clic en la columna correspondiente y pulsar Init, esto significa inicializar. Esto desbloqueará toda la columna y podrá volver a cambiar todos los valores. Si desea eliminar una o varias columnas por completo, puede hacerlo pulsando el botón Eliminar. Este tutorial es uno de los más importantes de la serie de tutoriales, ya que es la base para entender Analyzer Pro. Gracias por su atención, y espero que se diviertan practicando.